Estimados televidentes de Minas Cablevisión, de Regional Cable y escuchas de CW 54 Emisoras del Este, es un placer presentar esta propuesta de hoy. En este mes de abril, después de semana de turismo, llegó el último ciclista y bueno, el país comenzó a andar. Y el país comenzó a andar con una complicación que de pronto no estaba pensada, por lo menos en el primer horizonte de este gobierno, allá por el 2020. Ni la pandemia ni lo que está pasando hoy con la inflación, con la sucesión de subas del combustible y de los alimentos de primera necesidad, con una inflación que está rondando el 9,5%, con los salarios que vienen atrasados desde el 2020, porque el gobierno, el aumento fue del 4%, la inflación había sido del 9%, o sea, quedó debiendo un 5%, con la promesa de que iba a recuperar salario y jubilaciones la gente antes del 2023. Resulta que nos encontramos en este mes de abril con una situación bastante incómoda y complicada para el gobierno. Es así que ha anunciado medidas en cuanto al aumento salarial a los funcionarios públicos, que son el 15% de los trabajadores del Estado, del país, ¿no? O sea, solamente los funcionarios públicos. Con los empleados privados, con el otro 85% de los funcionarios, digamos, con los obreros, con la gente que trabaja todos los días, ahí hay un debe. ¿Por qué? Bueno, porque se debe resolver en los consejos tripartitos. ¿Qué tiene que ver? Bueno, con las empresas, con las cámaras empresariales, con los sindicatos y, por supuesto, el Poder Ejecutivo como tercera parte, tercera pata de esos consejos. La jubilación es un 3%, es muy poca plata. Para gente que gana 15.000 pesos son 450 pesos. Entonces la situación está complicada. Y esta noche vamos a estar hablando de este tema, de este flagelo, que lo han analizado desde la antigüedad hasta ahora, porque la inflación no es nueva. En economía, hemos invitado esta noche a un contador con muchísima experiencia. En economía las cosas se repiten, son ciclos en la vida de las personas, en la vida de los estados y en la historia misma de la humanidad. Por eso vamos a estar hablando esta noche. Hemos invitado al contador Daniel Tais, que va a estar con nosotros enseguida a la pausa. Vamos a la pausa ahora y vamos a hablar esta noche de inflación, suba de precios, qué pasa con los ahorros de la gente, qué pasa con aquellos que no tienen capacidad de pago para determinadas cuestiones, con los que no tienen trabajo, con los que no están formalizados dentro de lo que es, digamos, el trabajo en Uruguay. De todo eso hablaremos en esta propuesta de hoy. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Todo comenzó aquí, donde empezaron a estampar las estrellas de los mundiales. En el 30 teníamos 3 pegadas en el pecho y fue cuando en el 50 pegamos la cuarta. Logramos callar a millones de brasileños. ¡Y la pelota escapó al contralor de Barbosa! Fue Obdulio, fue Alcides, entre otros guerreros que clavaron la garra en el Maracaná. Ellos no fueron los últimos, vinieron muchos más. ¿Cómo no acordarse de ese travesaño mágico que Muslera acarició con sus manos y besó al cielo? ¡Vamos a los penales, tonto querido! Verlo picar a nuestro loco Es capaz de picarla este anormal. ¡Gol! y hacer temblar a todo un país. Hoy la historia nos lleva a Qatar y sí, sufrimos, pero ¿qué importa si vamos a estar ahí con el control en la mano firme, haciendo callar a todos con los nervios de punta, abrazando las 4 estrellas y añorando una más? Qatar está cerca y, como siempre, lo vamos a vivir en casa. Minas Cable, Sponsor oficial
de cada hincha minuano. Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de Dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979. Y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira, 804. Teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira, 804. Marmolería Verdún, Adostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Adostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a continuar entonces. El tema de hoy es la inflación. Yo elegí a un economista, un pensador del siglo XX, porque incluso ha sido nombrado muchas veces, incluso por la ministra de Economía, Arbeleche.
Estoy hablando de John Keynes. Keynes decía que la inflación, mediante un proceso continuado de inflación, los gobiernos pueden confiscar en secreto y sin ser observados una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos. Con este método, decía Keynes, no solo confiscan, sino que confiscan arbitrariamente. Y aunque el proceso empobrece a muchos, en realidad enriquece a algunos. La visión de este reordenamiento arbitrario de las riquezas golpea no solo la seguridad, sino la confianza en la equidad de la distribución existente de la riqueza. Elegí a Keynes porque sé que de pronto estamos más ameno con lo que ha dicho, con nuestro invitado, digamos, con Daniel Tais, al que ya presento, al contador Daniel Tais. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, no sé si es de tu cabecera Keynes, pero digo, sí, ha sido mencionado muchas veces, ¿no? Muchas veces yo, dentro de las corrientes económicas, el keynesianismo, el neo-keynesianismo, ¿no? Porque claro, es muy antigua la doctrina de Keynes. Es la teoría que más se acerca a lo que yo pienso. Bien, muy bien. Bien, también le doy las buenas noches al doctor Marcelo Rodríguez, que ha estado de vacaciones, consultando precios en el exterior, después nos va a informar un poco de eso, y también al politólogo Ramiro García. ¿Cómo estás? Un placer estar por acá, como todos los miércoles. Hoy tenemos un invitado de lujo, por fortuna se suma nuevamente, después de un largo tiempo, pues ya ha sido invitado a esta casa muchas veces, Daniel Tais, así que bueno, creo que vamos a hacer un programa un tanto analítico. Le pido paciencia a la audiencia porque van a haber muchos conceptos técnicos, vamos a tratar de bajarlo a tierra, pero recuerde, este tema es de muchísima importancia para saber qué es lo que está pasando en el mundo y sobre todo acá en Uruguay, acá en Minas, cuando usted va al supermercado y se encuentra con los precios que suben todas las semanas, nunca bajan, siempre van para arriba y a veces el sueldo, bueno, no alcanza, no rinde la forma en que rendía hace un mes, 2 meses atrás, un año atrás, y bueno, eso vamos a tratar de explicarlo, cómo surge, a qué se debe y cuáles son las principales causas a nivel internacional que nos están afectando y qué es las cosas que podemos hacer desde acá Uruguay para evitar que siga esta alza inflacionaria que estamos viviendo. Bien, vamos a comenzar esta noche con un video que es de Russia Today. Por allí se explican algunas cuestiones que tienen que ver sobre todo con el dinero y cómo hacen los gobiernos, fundamentalmente. Vamos con eso. Los emisores de moneda no dan abasto. Como ves, el hombre que maneja la máquina de emitir monedas se va poniendo cada vez más rojo porque la máquina no deja de imprimir billetes. Y aquí tenemos este otro en el que son varios los banqueros centrales que hacen lo propio. El Banco de Inglaterra ofrece una flexibilización cuantitativa ilimitada para la financiación de grandes empresas. Vamos, que esa parece ser la solución de la élite neoliberal, de los pensadores económicos keynesianos de la vieja escuela. Resolver todos los problemas relacionados con la pandemia a base de emitir moneda. Es como el principio de incertidumbre de Heisenberg, solo que aplicado al mercado de divisas fiat. Esas monedas solo existen en la medida en que son observadas, dado que se trata de fantasmas, de hologramas no vinculados a ningún tipo de actividad económica, que justifique ese movimiento de $6 billones diarios. Vamos, que se trata únicamente de una manifestación de algoritmos controlados por computadoras y bancos. Unos bancos que se han embolsado un dineral, operando con ese dinero fantasma que es el dinero fiat. Lo que pasa es que ahora que la gente ya no está pendiente de él, sino más bien de cuántos tarros de sopa de bote le quedan en casa, pues ese dinero fiat acabará por desaparecer. Porque, insisto, solo existe si alguien lo mira. Y en este momento nadie lo está mirando. Vamos a ver qué es lo que dice Josh Hawley, senador por Missouri. A las multinacionales que exigen al Congreso ser rescatadas con dinero público, si quieren mi voto, más les vale explicar cómo piensan traer de vuelta las cadenas de abastecimiento y los puestos de trabajo. En fin, las 3 mayores burbujas y crisis de los últimos 20 años son un signo de la inestabilidad y la fragilidad del sistema fiat. Pues bien, hace poco usted vaticinó el fin de la era fiat. Expláyese, Alasdair. Sí. A ver, nos encontramos sumidos en una profunda crisis que se parece mucho a la que estalló hace 300 años en Francia, la llamada burbuja del Mississippi.
que provocó John Law, quien a finales de 1719 estaba empeñado en seguir inflando la burbuja antes de fusionarla con el Banco Real, el Banco Central francés de la época, cuya emisión de moneda controlaba Law. Pues bien, Law decidió emitir moneda para inflar el precio de las acciones, tras lo cual primero fue la divisa la que empezó a caer, y luego la fusión, que acabó de hacerlo en septiembre de 1720. Y yo creo que ahora nos espera algo similar, porque los bancos centrales, y en especial la Reserva Federal, llevan décadas intentando mantener un valor falso en los títulos de deuda pública y en los activos financieros. Pero no es solo eso. Es que el coronavirus ha acelerado la emisión de moneda, con una Reserva Federal que acaba de anunciar la emisión de 2,206 billones de dólares en las próximas semanas. Asimismo, se han reabierto las permutas con el BCE, el Banco de Inglaterra, el Banco de Suiza, el Banco de Japón y otro más del cual no me acuerdo ahora. Vamos, con los grandes bancos centrales del mundo. Otra cuestión es todo lo que tiene que ver con la cadena de suministros, que no se detiene en Estados Unidos, sino que existen cadenas de abastecimiento denominadas en dólares en lugares tan recónditos como el Lejano Oriente. No hay más que fijarse en un ejemplo evidente como es la estructura productiva de Apple. Vamos, que en los próximos 2 o 3 meses va a emitirse un montón de moneda, mucha más de la que cualquier persona pueda sospechar. Y si nos guiamos por lo ocurrido en la época de John Law, no debería extrañarnos que para finales de este año el sector de los activos financieros se haya venido abajo, y tampoco sería raro que con él se vinieran abajo las divisas fiat. Pues volviendo al ejemplo de John Law, si no recuerdo mal, durante esa época se prohibió el llamado dinero mercancía, que en ese momento eran el oro y la plata, lo cual agravó el desplome del sistema. Y yo creo que la situación actual puede compararse con aquella, Alasdair. Desde luego. El dinero mercancía se ha prohibido en numerosas ocasiones. Una de ellas fue a finales de 1719. Y una vez inmersos en la crisis de la década de 1720, la policía, o su equivalente, el ejército, iba por las casas requisando el dinero mercancía en nombre del rey. Pues bien, eso es justo lo que nos espera. No sé si llegaremos al punto de que nos incautarán el dinero mercancía. Lo dudo mucho, pero alguna represalia por parte del gobierno seguro que habrá. Y esa represalia consistirá seguramente en controlar nuestras vidas, más que en requisar nuestra riqueza, aunque está por ver de qué manera. Pero referencias hay muchas. Fíjese, por ejemplo, en Camino a la servidumbre de Hayek. Lo que está ocurriendo en el ámbito político es parecidísimo al argumento del libro, con un coronavirus que está haciendo que los gobiernos acumulen, aunque en principio no sea de forma intencionada, muchísimo más poder sobre los ciudadanos. Ya veremos si luego son capaces de renunciar a él. Bien, una pregunta para el contador, ¿no? La emisión de moneda, la emisión de papel, o como fuere, ¿a qué punto llega, no? O sea, se supone, hemos leído por ahí, que hay 7 u 8 veces la cantidad de billetes circulando al valor de ese propio billete. Sí. ¿Cómo se explica esto? Y bueno, sobre todo tenemos que empezar a explicar que un 90% de la economía es la confianza. No. Es decir, papel, un billete de 2.000 pesos que usted tenga, vale porque se lo puede cambiar a otro y ese otro lo va a aceptar por el decreto, pero aquello que nos enseñaba cuando nosotros éramos chicos, que cada billete tenía su respaldo en oro o en plata o en metales preciosos, no existe en Uruguay, pero no existe en todo el mundo. Y ya esos problemas, que es lo que en el video dicen, el dinero mercancía, que es la moneda que tiene oro o plata, un metal precioso,
que vale por lo que contiene, es distinta a lo que es el dinero fiduciario o dinero cursista, que vale porque el Estado dice que vale y porque la otra persona lo acepta. Estos problemas ya se empezaron a dar en Uruguay en 1870, entre los cursistas, que eran los que decían que no tenía que haber ningún respaldo del billete, y los bolistas, que decían que cada billete tenía que tener su respaldo. En 1870, por ahí en esa época en Uruguay, el problema se soluciona con la revolución de las lanzas, otra de las tantas peleas que hemos tenido acá en Uruguay. Hoy en día en ningún país del mundo, como dije, el billete tiene un respaldo, ni siquiera el dólar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando un gobierno precisa dinero para pagar sueldos, para hacer inversiones, para todo eso, lo único que precisa hacer es agarrar una imprenta y empezar a sacar billetes, como vimos en el video. Claro. El gobierno va sacando billete y pagando con eso. Y hay una cosa en la cual están de acuerdo todos los economistas, que difieren en muchas cosas, pero en una que están todos de acuerdo, que a mayor cantidad de dinero, mayor inflación. Entonces, por eso es que el gobierno emite dinero, no precisa tener ningún respaldo. Claro. Esa mayor cantidad de dinero en la economía es la que produce la inflación. No es la única. Después vamos a ver que hay otras causas de inflación también. Y como medida, ya termina, ya que estamos acá, medidas antiinflacionarias, ¿cuáles son? Por ejemplo, una, ¿no? Sacar dinero de la economía. ¿Cómo puede usted sacar dinero de la economía? Aumentando, por ejemplo, la tasa de interés. Entonces la gente va a depositar en los bancos porque ya le conviene el interés, y de esa manera se saca dinero de la economía y se bajan las presiones inflacionarias. Bien. Esto es un poco bajando a tierra todo lo otro, porque en la economía funcionan muchas variables, no solo eso. Bien. Después veremos qué resultado tiene de alguna manera. ¿De qué resultado? Todo el proceso. Y qué otro tipo de inflación hay. Ahí está. Porque no es solo por el aumento de la cantidad de dinero. Por la emisión de dinero. Bien. Ramiro. Bueno, lo que voy a pedirle al señor director es que amablemente ponga la primera diapositiva que hemos preparado para esta noche, porque ahí creo que vamos a poder analizar mucho más claro de qué se trata todo esto, ¿no? Primero, básicamente, es entender qué es la inflación como tal, ¿no? Es decir, el concepto básico que todos comparten sobre el tema de la inflación es, bueno, que es como vemos en pantalla, ¿no? O sea, existe inflación cuando aumentan de forma sostenida, es decir, continuamente los precios de los bienes y servicios de una economía en un periodo de tiempo dado, ¿no? Es decir, cuando los medios, la media, o sea, el promedio de los precios de todos los bienes y servicios de un país suben durante, bueno, un periodo de tiempo que por lo general es un año, a veces se estudia menos, un mes. En este caso, ahora lo estamos estudiando mes a mes, ¿no? Después, la consecuencia de la inflación, ya el contador introdujo algunas de las cosas, ¿no? Es decir, pero básicamente son 4 puntos, ¿no? Ayudar a reducir el valor de las deudas es una de las cosas positivas, entre comillas. A ver, una cosita sobre la definición, Ramiro. Sí, perdóname que te corto. Adelante. La definición de inflación tiene algunos conceptos que son claves para que sea inflación. Primero, que haya un aumento sostenido y continuo de todos los precios. Estamos hablando de un periodo de tiempo. Aumento sostenido y continuo de los precios. ¿Y de los precios de qué? De todos los bienes y servicios de la economía. Tiene que ser un aumento, los economistas dicen, del nivel general de precios. Ahí está. Tiene que ser todo. Entonces, ¿qué pasa? Si en un enero, como ya pasó, los morrones suben a 200 pesos el kilo, eso no es inflación. Claro. ¿Por qué? Porque no es un aumento continuo. Es un producto. Y es solo en un momento, claro. ¿No es? Y además no es en el nivel general de precios. Claro. Lo único que están subiendo son los morrones. Muchas veces la gente se equivoca
y toma todo aumento de precio como inflación. Claro, no, es la canasta, básicamente. La canasta, el nivel general de precios, toda la canasta. Exactamente. Sigamos. Bueno, y después otra de las cosas que tiene es, bueno, que la gente prefiere consumir ahora, ¿no? Pero no explicamos bien que también tiene el efecto positivo de que, bueno, los que están endeudados en determinada moneda que sufre un proceso de inflación, es decir, la moneda pierde valor, son los que se benefician más, los que están endeudados en esa moneda, ¿no? Bueno, pero después son todas cosas negativas, básicamente, es decir, la gente quiere consumir ahora porque sabe que mañana la moneda probablemente valga menos, entonces sale a consumir ahora antes de que siga perdiendo valor esa moneda. Después, bueno, lo otro que notamos todos es que cuando vamos al supermercado el sueldo nos rinde cada vez menos, eso es la pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, después lo que disminuye es el ahorro. ¿Por qué voy a ahorrar si la plata no vale nada? La gasto ahora, necesito consumir ahora. Y eso es una de las cosas que dijo el contador, que es una medida clásica de combate a la inflación, que es que por eso se aumentan las tasas de interés en la moneda que está sufriendo la inflación, para que la gente la retire del mercado, ¿verdad? Y con eso bajar la presión inflacionaria. Esa es una de las cosas. Después, bueno, las causas de la inflación, también el contador adelantó algunas de ellas. Una puede ser por el aumento de la demanda de un determinado bien. O sea, a mayor demanda, la oferta sube de precio. Una cosa, Ramiro. Sí. La mayor demanda casi siempre se da por un aumento de la cantidad de dinero. Claro. Al haber mayor cantidad de dinero, la gente demanda más cosas. Si los productos no suben en la misma proporción, pasa en la feria, si la cantidad de productos no suben, y bueno, el precio va a subir, ¿no? Exactamente. Esa es la inflación de demanda. Y lo otro, bueno, es cuando aumentan, por ejemplo, los costos de las materias primas. Que es lo que estamos viendo ahora. ¿Por qué la carne sube tanto? Pues se está demandando mucho en el mundo de la carne. Entonces, bueno, suben. Y el arroz, también la soja, Marcelo, ¿vos qué sabés de eso? Los commodities han subido muchísimo, principalmente las materias primas, como es el arroz, como es la soja, como es las carnes. Estamos viendo momentos históricos en los precios de la carne. Y eso conlleva también que los carniceros también se estaban quejando. Por eso que habían bajado el asado 100 pesos aproximadamente, para que la gente pudiera consumir, porque nosotros somos un país exportador, pero también somos un país consumidor de carne. Entonces también lo vemos reflejado a nivel en el mercado local. Pero también de los commodities, el gobierno está esperando que ingresen, que eso creo que también puede ayudar mucho a la inflación, bajándola, porque va a ingresar plata dulce, casi 2.500 millones de dólares de ingreso de la soja, dinero que no se tenía previsto. Lo mismo que de la exportación de la carne, que es dinero que va a ingresar de los mercados extranjeros, y que bueno, eso también va a ayudar muchísimo, también porque va a refrescar lo que es la economía uruguaya. No sé, capaz que Tai tiene un poco más conocimiento en ese tema, ¿verdad? Sí, una causa de la inflación que ya vimos es la inflación de la demanda, que casi siempre por un aumento en la cantidad de dinero. Ya vimos, por ejemplo, que si se estudia la enfermedad y se ve que la inflación es causa de eso, la medida va a ser ¿cuál? Tratar de sacar dinero de la economía. Otra inflación es la inflación de costos, que es lo que está pasando ahora. Y bueno, pero en ese caso no es por un aumento en la cantidad de dinero. No, porque tiene otras consecuencias. Y seguramente las medidas, ya te dejo, las medidas que hay que tomar para combatir una inflación de costos tiene que ser una medida distinta. Por ejemplo, indexar las pérdidas salariales. Esa es normalmente la medida que vamos a ver lo que está haciendo el gobierno. La más común. Pero el gobierno, antes de esto, y por eso es que uno no entiende muy bien, bajó la tasa de interés. Lo que hace, bajar la tasa de interés, ¿qué es lo que te produce? Sacar dinero. Pero si el problema no es la cantidad de dinero, ¿por qué tomó esa medida? Es decir, eso es lo que critican los economistas. Claro. Estás tomando medidas, los economistas neoliberales, digamos, los que apoyan la política del gobierno, se están tomando medidas que son contrarias. Por un lado, parece que fuera inflación de demanda, y por otro lado, parece que fuera inflación de costo. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Y la importancia es saber cuál es la causa de la inflación.
Claro. Eso que después si querés, vamos a analizar específicamente en el próximo bloque las cosas que ha hecho el gobierno, a quiénes llegan y bueno, a quiénes dejan afuera, de alguna manera, porque digo, eso es lo más importante, ¿no? Digo, para la economía de mucha gente que no está ni percibida por las medidas que ha tomado el gobierno. No, uno de los aspectos era el ingreso de ese dinero, como decía bien Thais, o también si el gobierno habría aumentado las tasas de interés, bueno, eso también habría un poco enfriado un poco la economía y no la habría recalentado como está en este momento, que está el rojo vivo. Sí, ojo una cosa, a medida que la economía se va calentando, aumenta la tasa de inflación, ¿no? Por eso es lo que yo digo. En vez de enfriarlo, lo que está haciendo el gobierno... Un efecto contrario. Exacto. Sí. Bien, vamos a hacer la pausa. Te quedaba el aumento de la oferta monetaria. Quedan bastante. Sí. Una causa muy importante que estaba ahí y que cada vez los economistas le van dando mayor importancia y se está estudiando más, que son las expectativas inflacionarias. Es decir, por eso estaba en el cuadro. Claro. Estaba en pantalla. Si usted piensa que la inflación va a llegar este año a un 15%, por más que el gobierno le diga que va a ser un 6%, usted va a trabajar y va a hacer todos sus planes y sus proyectos como que va a ser un 15%, y se llega al 15%. Profecía y ahí la causa son las expectativas. ¿Cuándo pasa eso, de tener expectativas distintas del gobierno? Es cuando se le pierde la confianza al gobierno. Y cuando se le pierde la confianza, bueno, esa puede ser uno de los motivos de crisis. ¿Se acuerda cómo empezamos, Ramírez, diciendo la importancia que tenía la confianza? Claro, la confianza es fundamental. Es fundamental en la economía. Entonces, yo creo que el gobierno tiene, no sé, ponerse como más firme y más claro en las medidas que toma. Bien. Porque tomó estas medidas y todos lo criticaron. Lo criticó la oposición, lo critican los economistas de derecha, digamos, los propios comerciantes. Y bueno, yo creo que eso hay que tener mucho cuidado porque puede ser muy peligroso. Bien, vamos a hacer la pausa ahora y venimos con el tema, por supuesto, seguimos el tema inflacionario, la inflación en Uruguay y la inflación en el mundo y la historia de la inflación, de todo eso hablamos enseguida de la pausa. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Todo comenzó aquí, donde empezaron a estampar las estrellas de los mundiales. En el 30 teníamos 3 pegadas en el pecho y fue cuando en el 50 pegamos la 4ª. Logramos callar a millones de brasileños. ¡La pelota escapó el Contralor de Barbosa! Fue Obdulio, fue Alcides, entre otros guerreros que clavaron la garra en el Maracaná. Ellos no fueron los últimos, vinieron muchos más. ¿Cómo no acordarse de ese travesaño mágico que Muslera acarició con sus manos y besó al cielo? ¡Vamos a los penales, tonto querido! Verlo picar a nuestro loco. Es capaz de picarla esta normal. Y hacer temblar a todo un país. Hoy la historia nos lleva a Qatar. Y sí, sufrimos. Pero ¿qué importa si vamos a estar ahí con el control en la mano firme, haciendo callar a todos con los nervios de punta, abrazando las 4 estrellas y añorando una más? Qatar está cerca y como siempre lo vamos a vivir en casa. Minas Cable, sponsor oficial de cada hincha minuano.
Con la compra de un multifocal blanco Transition con antirreflejo de Varilux, te obsequiamos otro de sol. No te pierdas los descuentos de entre 35 y 40% en lentes de sol seleccionados. Y ven a conocer ya la nueva generación de audífonos Rexton alemanes. Aceptamos convenios con Adeon, Círculo Policial, Cooperativa Bancaria, Sindicato FNC Minas, Sindicato COES, Sindicato Empleados El Dorado y Chasfose. Aceptamos órdenes de dice y préstamos del BPS. Interóptica, tus ojos merecen una óptica de confianza. Acción de la Ruta y Baterías Moura se unen para vos. Con la compra de combustible canjeas un cupón y con la compra de una batería Moura canjeas 5 cupones. Cada cupón es una chance para ganar extraordinarios premios. Aire acondicionado, TV Smart, cambios de aceite y filtro, órdenes de compra, vales por combustibles, lavado y encerado. Además, seguimos con nuestros excelentes servicios, cambio de aceite y filtro, lavados, servicios de shop con las mejores cervezas artesanales. Abierto las 24 horas. Acción de la Ruta, siempre pensando en vos. Ahora, en su nuevo local de Avenida Varela 952, Gomería GM nos espera con una línea completa de neumáticos para bicicletas, motos, autos, camionetas, camiones, maquinaria agrícola y vial en todas las marcas y en exclusivo neumáticos Boto, Tornel y Dunlop. Además de baterías Ruta y Duracell, todos los productos de excelente relación entre calidad, costo y duración. Trabajamos con tarjetas de crédito y débito. Atención de lunes a sábados de 8 a 21 horas. Teléfono 442-3911. Celular 099-565-138. Facebook GM Gomería. Gente con vocación de servicio pensando en su seguridad. Clínica Veterinaria Sarandí. Atención de grandes y pequeños animales. Urgencias las 24 horas. Operadores de trazabilidad. Esquilas, baños, vacunas. Análisis, cirugía, farmacia, pet shop y alimentos balanceados. Delivery sin costo. Saque aquí la patente a su perro. Clínica Veterinaria Sarandí. Con la atención del doctor Ricardo Rodríguez Prieto. Washington Beltrán 752. Teléfono 443-1979 y 099-840-731. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, Negocios Rurales. Rígido Silveira 804, teléfono 442-4250, 442-1553. Señor productor, disponemos permanentemente de ofertas de ganado de reposición en el campo, compra y venda con la tranquilidad de la realización de cada lote y la menor comisión de plaza. Ingeniero agrónomo Javier Fernández Treyes, sinónimo de buenos negocios rurales. Lígido Silveira 804. Marmolería Verdún, Arostegui 1071. Artesanos en mármoles y granitos, especialistas en muebles para alajar tu baño, tu cocina, bachas, mesadas, etc. Todos los recubrimientos en mármoles y granito, como alguna vez lo soñaste. Marmolería Verdún te espera en Arostegui 1071 o podés solicitar nuestro asesoramiento y servicio al cliente en los teléfonos 442-6364, 099-845-200. Supermercado y Carnicería Estación, Avenida Ugolini, a metros de Grauer. Te esperamos con panadería, carnicería, todos los fiambres, lácteos, productos de limpieza y tocador, frutas y verduras, comestibles en general. Lo que necesites y durante todo el día está en Supermercado y Carnicería Estación. Horario continuo, Ugolini, a metros de Grauer, en Barrio Estación. Me olvidaba, con los mejores precios de la ciudad de Minas. Te reitero, Avenida Ugolini, a metros de Grauer, Supermercado y Carnicería Estación. Bien, vamos a continuar. Me han mandado algunos mensajes relacionados con el dinero Fiat. Ya vamos a explicar de qué se trata el dinero Fiat. No es ningún auto, no piensen eso. Es un término latín, Fiat, pero lo vamos a explicar enseguida.
El dinero bancario, vamos a ir a la segunda diapositiva, si tenés por allí, Bruno. Bueno, ahí vamos a estar hablando de dinero bancario. Siempre oímos que los bancos crean dinero y nos viene a la cabeza un banquero con una varita mágica y un gorro. No es así. Lo que no está tan alejado de la realidad, como vimos en el video al principio, ¿no? O sea, como el Estado o el gobierno hacía dinero. Además, no solo es así como los bancos crean dinero, también realizan algo parecido a lo que se hizo allí, ¿no? Jesucristo, por ejemplo, con los panes y los peces, ¿no? Es decir, de unos pocos hacer muchos. Esto es un tema también de los bancos. El dinero que existe hoy en día en nuestras sociedades puede dividirse en dos tipos. Por un lado está el dinero en efectivo, o sea, el que tenemos en la mano, físico, compuesto por billetes y monedas, y también el dinero bancario, las anotaciones digitales, como las que vemos en nuestra cuenta bancaria. Aquellos que tienen cuenta bancaria, por lo menos una caja de ahorro, allí hay dinero que no está en efectivo. Y hablando del dinero fiat, que como yo les decía es del latín, que significa hágase, la palabra, el sistema financiero actual depende del denominado dinero fiat, dinero por decreto, como habíamos hablado recién con el contador Thais. En pocas palabras, dinero de curso legal cuyo valor no deriva del hecho de ser un bien físico o una mercancía, sino por ser emitido y respaldado por un gobierno. O sea, como dice el billete de 2.000 pesos, recién hablábamos con el contador, dice, páguese fulanito de tal, bueno, 2.000 pesos. Que de ahí a que tenga un respaldo en algún momento, en algún lugar, hay una diferencia. Contador. Sí, está totalmente de acuerdo. Bien. Es así. Bien. Incluso en algunos países, por ejemplo en Camboya, de Pol Pot, en la revolución camboyana, el gobierno que quería empezar todo de cero, dijo que desde ese momento los billetes ya no valían más. Y bueno, quedaron entonces sin nada porque es así. El gobierno dice que vale, y si un día el gobierno, en el caso de Camboya, dice no vale, ya no vale más. Bien, un poco lo que decían los economistas, que después vamos a volver a ello, ¿no? Bien, vamos a... Alguien pregunta también por allí, ¿qué pasa con, por ejemplo, países como El Salvador, que han adoptado la criptomoneda como moneda legal? Sí, son países que no pueden manejar su moneda y toman otras monedas como curso legal. Creo que en Panamá la moneda legal es actualmente, o era hasta hace poco, no sé, el dólar. Igual que en Ecuador. Igual que en Ecuador. O toman otra moneda, entonces bueno. Bien. Una pregunta que yo le voy a hacer al contador Thais, principalmente con respecto a la moneda. Uruguay, que tiene, prácticamente está todo dolarizado, casi el 100%, porque usted va y compra un producto electrodoméstico, bueno, las propiedades se venden y se compran en dólares, se pagan hasta los impuestos en dólares. ¿Eso lo favorece a Uruguay? No, porque vemos que los dos países vecinos, tanto Argentina como Brasil, prácticamente manejan el peso argentino en el 100% de las negociaciones. El dólar es muy difícil que usted lo pueda adquirirlo, salvo que lo compre en negro en Argentina, como es el dólar blue. Y a su vez Brasil, el real es muy fuerte, la moneda, y el dólar realmente no circula tanto a nivel de la vida cotidiana del brasilero. Uruguay, que ha adoptado prácticamente un 90%, podríamos decir, de las transferencias, ¿eso favorece o no favorece al Uruguay? Bueno, no creo que ni una cosa ni la otra. No tiene importancia. No tiene mucha importancia. Uruguay lo hace porque, no sé, hay libertad cambiaria que no hay en Argentina. En Argentina el dólar tiene un cierto precio. Y Brasil, sí, usted va a un hotel a pagar con dólares, le dice que no, que vaya un cambio, y que compra y traigan el real. Y sí, Brasil funciona así con las medidas de ellos. Y en Brasil sí hay que tener cuidado una cosa, que es con el tema de la deuda de países endeudados, porque de esto se habla muy poco. Cuando uno dice el endeudamiento, por ejemplo, que quedó del gobierno anterior, que yo creo que en porcentaje no es tan alto, siempre estuvo arriba del 100%, y ahora creo que era un 60%, pero era casi todo en moneda nacional. Lo que es bravo es endeudarse en dólares, que un país
como era antes, estuviera endeudado en dólares. Bien. El país ahora está endeudado en moneda nacional. Eso sí hay que tener cuidado. Bien. Igual que la gente. Bien, vamos a entrar ahora a la próxima. Tenés por allí, ahí está la otra gráfica, porque como decía Thais, ¿cómo se endeudan los países? ¿Desde qué manera? Bueno, esto surge fundamentalmente, y es parte del tema de la inflación también, en los acuerdos de Bretton Woods, formalmente conocido como the United Nations Monetary and Financial Conference. Fue una serie de tratados realizados entre los aliados. La URSS participó pero no ratificó, en el hotel Mount Washington, que se encuentra en la localidad de Bretton Woods, allí en New Hampshire, Estados Unidos, entre el 1 y el 22 de julio de 1944. La figura central en las negociaciones llevadas a cabo fue la del economista británico que recién mencionábamos, John Maynard Keynes. Como fruto de esos acuerdos se definió cómo sería la infraestructura financiera mundial moderna, y para ello se crearon una serie de instituciones que, bueno, hasta hoy están perdurando. Por ejemplo, fin del proteccionismo y liberación de la economía mundial, creación del Banco Mundial, creación del Fondo Monetario Internacional, establecimiento del dólar estadounidense como principal divisa mundial. El dólar tendría su respaldo en oro, esto es conocido como patrón dólar oro. Pero esto cae, de alguna manera, esta firma de 1944, con The Nixon Shock, mediante el decreto del 15 de agosto de 1971, el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decide terminar con el denominado patrón dólar oro que se había establecido en los acuerdos de Bretton Woods, y así se inicia el camino imparable del dinero fiat, o sea, dinero por decreto, que no está respaldado en ningún bien físico o virtual, solo en la confianza en el gobierno, como recién nos mencionaba el contador Daniel Thais. Está complicado, pero digo, de alguna manera surge allí, en ese acuerdo de 1944, el Banco Mundial, que, bueno, Uruguay tiene una parte de alguna manera, ¿no? Son dineros que de alguna manera se incorporaron de parte de los países para crear un fondo común. De eso sí. Ahí está. El problema de endeudarse con el Fondo Monetario Internacional es que al ser acreedor dirige la política económica de los países. Ahí está. Entonces hay que hacerle caso a él. Bueno, está el Fondo Monetario, por suerte, prácticamente Uruguay al Fondo Monetario no le debe nada. Eso fueron una de los cambios que hizo, de las cosas positivas que hizo Danilo Astori, sí, claro, que llamó y puso una cantidad de acreedores porque emitió bonos a privados, y con eso pagó al Fondo Monetario y al Banco Mundial, y en cierta forma obtuvo más soberanía el país para deuda soberana, así se le llama. Exactamente, para poder obtener libertad en la parte económica. Claro, el Fondo Monetario me hace acordar, no sé si digo, es media grosera la comparación que voy a hacer, con las cooperativas llamadas de ahorro y crédito, que usted aporta un dinero todos los meses y un día va y pide un préstamo a esa cooperativa y le presta su propio dinero, su mismo dinero, no le cobra interés. Sí, claro. Es más o menos parecido al funcionamiento del Fondo Monetario Internacional. Totalmente de acuerdo. Digo, por suerte Uruguay está fuera de esto. Bien, pero vamos a entrar, no sé si quieren hablar de ya se está pensando, ¿sí? Porque todavía el dólar sigue siendo la moneda en la que se hacen transacciones, claro, a nivel mundial, la moneda elegida, pero ha bajado tanto su valor por esa grandiosa emisión que hicieron en Estados Unidos, que ya se está pensando si no tendría que haber otra moneda que sea la moneda para hacer las transacciones a nivel mundial. Bien. Ramiro. Bueno, a ver, quisiera pasar a la siguiente diapositiva, porque ahí vamos a poder ver, bajado a tierra, que es todo esto que hemos venido hablando, porque es importante conocer los conceptos, las fechas, los hechos históricos, para entender un poco también de que la inflación no es solo un fenómeno a nivel nacional, sino que es un fenómeno a nivel internacional, e incluso nosotros podemos estar heredando una parte de nuestra inflación de las inflaciones del resto del mundo, sobre todo de las principales economías del mundo, como lo es Estados Unidos, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, como vimos desde el acuerdo de Bretton Woods en adelante, la moneda, la divisa internacional que ha dominado, como dijo el contador Thais,
el comercio internacional es el dólar. Entonces, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Como vimos al inicio en el video que analizamos, que seleccionamos de RT, el dólar ha estado siendo emitido por la Reserva Federal de Estados Unidos sin control. Es decir, Estados Unidos tiene una inflación tremenda en este momento. 24 también. horas la maquinita dándole. Exactamente. Entonces esto ha generado una masa impresionante de dólar a lo largo y ancho del mundo, que ha generado una especie de inflación global también, ¿no? También se ha visto con el euro también ha sido emitido por el Banco Central Europeo de forma indiscriminada, para hacer frente a la demanda de efectivo que ha causado la crisis del coronavirus. Entonces, estamos heredando parte de eso, pero no es solamente lo único que nos está afectando en este momento. Ahí en pantalla podemos ver un título que sacamos del País de Madrid, que dice, los más ricos del mundo aumentan en más o menos un 30% el patrimonio en el último año. Y ahí, el periodista encargado de redactar esa nota se queja que, la desigualdad a veces no se tiene que mirar abajo, sino que se tiene que mirar arriba. Y estos señores, la crema ha aumentado en 500.000 millones de dólares en un periodo de tiempo muy corto su capital. Su patrimonio. ¿Y por qué venimos a analizar esta nota? Puede sacar de pantalla si quiere, señor director. ¿Por qué analizamos esta nota en particular? Por una razón muy simple. Nosotros veíamos que el dinero fiat es el dinero creado por decreto por parte de los gobiernos, pero también puede ser creado el dinero fiat por los bancos. Es decir, los bancos, esto depende de cada país y de cada situación, los bancos pueden crear por cada dólar real que tienen dólares virtuales. Es decir, tiene una maquinita donde dice, fulanito de tal, ahora pasa a tener 500.000 millones de dólares en su cuenta, ¿no? Dije una cifra exagerada porque la traje de la nota, pero básicamente lo pueden hacer. Es decir, es lo que está pasando en la economía mundial. Eso también genera inflación. ¿Y qué es la inflación? Esto me lo podrá confirmar o no el contador, pero la inflación es una forma de socializar, ¿no?, las pérdidas de una economía. Es decir, ¿qué generamos cuando hay inflación? Que todos pierdan plata para que unos pocos sí se beneficien. En este caso, estos multimillonarios mundiales, como Elon Musk, como también Jeff Bezos, Bill Gates, todos estos grandes multimillonarios, billonarios se les llama, han estado incrementando su fortuna, pero para que ellos puedan incrementar su fortuna, como la riqueza a nivel mundial en realidad no ha aumentado realmente, para que puedan incrementar todos los demás tenemos que perder. Y la inflación es uno de los fenómenos que nos ayuda justamente a que estos señores sean cada vez más ricos y nosotros cada vez más pobres. Por eso es que se ve en esta nota del diario El País de Madrid, se puntualiza esa situación tan complicada que a veces nosotros no entendemos. Vamos al supermercado y simplemente entendemos que las cosas están más caras, pero es un fenómeno muy complejo, con muchos factores. Hablábamos detrás de cámaras con el contador que nos decía justamente que detrás de la inflación hay muchas variables que juegan para que se dé no solamente el aumento de la masa monetaria disponible. Estas son situaciones que nosotros no tenemos forma de controlar, pero que así está creada la economía mundial, como vimos en Bretton Woods 1944, los aliados, cuando ya veían que el eje fascista perdía, es decir, Italia, Japón y Alemania estaban perdiendo la guerra, se juntaron los aliados y básicamente los países latinoamericanos, algunos países de Europa, China y la Unión Soviética dijeron, la economía mundial se va a dirigir de esta forma, así se crean las instituciones mundiales económicas que están imperantes hasta hoy en día. Y todo ese entramado estructurado, la economía que tenemos hoy en día, es lo que permite que estas cosas se den. A ver, es muy complejo de entender este tema. Contador, ¿quiere decir algo? No, que también eso que tú estás diciendo en forma mundial, también pasa a nivel interno del país. Claro. Porque cuando decimos que la inflación es mala, porque se pierde el poder adquisitivo, se pierde el poder adquisitivo de los salarios, de las pensiones, de las jubilaciones, de la gente que tiene ingresos fijos. Claro. Los que no tienen ingresos fijos, los que pueden protegerse de la inflación, esa gente está ganando. O sea, cuando decimos que con la inflación hay gente que pierde, sí, hay gente que pierde, pero hay gente que gana lo que perdió gente. Claramente. Es decir, acá se está hablando... Esto es cíclico. No solo que es cíclico, es lo que uno pierde el otro lo gana. Juego de suma cero. Eso se llama juego de suma cero.
Hay personas que han ganado mucho dinero con esta de la Es inflación. una balanza. Y también el gobierno. Sí, por supuesto. Porque al bajar el salario real, lo que el gobierno no le paga, digamos, a sus funcionarios, es dinero que ahorra. Yo creo que la baja del déficit fiscal tiene mucho que ver con el 6% que ha bajado el salario, que le debe a los porque ahora que le sube entre 2 y 3, son 170 millones, un 6% sería 340, sacando números. Sí, o sí, sea, que 340 millones de dólares que bajó el déficit fiscal fue por una baja en los sueldos y la jubilación. Claro. Hablando de números redondos, capaz que no claro. es tanto, pero digo que hay gente que pierde y que hay gente que gana. Bien, relacionado con con esto que estabas diciendo, ya lo dijo el economista Carlos Marx, y decía él que a medida que los grandes capitalistas acumulan más y más riquezas, es necesario que la situación económica de la clase trabajadora deba empeorar. Es como vos decís, cuando alguien lo pierde, pues el otro lo gana. Y también, con lo que tú empezaste, Ramírez, diciendo que era un impuesto, Sí. que Keynes decía Sí, que sí. la inflación es un impuesto, es justamente por eso. Claro. Al bajar el salario real, el Estado se está quedando con una parte del salario de los trabajadores, de los trabajadores del Estado, ¿no? y de los jubilados, como si fuera un impuesto. Que nadie lo votó, porque normalmente los impuestos hay que votarlos en el Parlamento. Claro. Eso. Y quiero ir a un pensador neoliberal como es Milton Friedman, que dice que la inflación es un impuesto sin legislación. Un poco de alguna manera, no importa la filosofía política que tenga, pero acá se igualan. O sea, están todos de acuerdo. Carlos Marx y Milton Friedman, uno diría, pero es una locura. Bueno, están de acuerdo. Bueno, dijimos cuando empezamos, ¿no? Sí. Que había algunos temas Claro. que todos los economistas estaban de acuerdo. Sí. Bien, y también lo que dijo el economista Henry Hazlitt, la inflación es una forma de impuesto, un impuesto que todos debemos pagar colectivamente, decía él. Bueno, yo digo que no todos. Bien. Algunos. Bien, bueno, vamos a ir a otra de las gráficas allí, en cuanto a la historia del pensamiento económico. Dijimos recién lo que ahí está, tenemos esa gráfica en la cual yo les explicaba más o menos lo que decía Carlos Marx, lo que dijo Friedman, lo que dijo también Henry Hazlitt y la economista Benita Bancaspel, que dijo que la inflación quita al ignorante y da al bien informado, un poco lo que vos decías, ¿no? Y también lo que dijo el economista Ludwig von Mises, que la inflación continuada conduce inevitablemente a la catástrofe, decía él, ¿no? Algunas de las cuestiones de los pensadores económicos de todos los tiempos que igualan de alguna manera, como decía el contador, se igualan en el pensamiento, no en la filosofía de pronto que tenga cada uno. Vamos a la próxima ficha. Ahí está. Y ahí decíamos lo que con lo que yo comenzaba, ¿no? Lo que decía el economista John Maynard Keynes. Un poco recordé a Susana Albeleche, porque cuando el presidente de la República tomó, me acuerdo, la banda y se dirigió al Parlamento, decía, bueno, tengo acá a la ministra Albeleche que reconoce el pensamiento keynesiano, y uno decía, bueno, esto va a cambiar. ¿Cómo será esto del futuro? Buenísimo. Pero no, la cosa no va en la misma dirección. Y lo que decía además Friedrich August von Hayek, que decía que no creo que sea una exageración decir que la historia es en gran medida la historia de la inflación. Generalmente inflaciones diseñadas por los gobiernos para el beneficio de los gobiernos. Creo que Hayek es de la escuela austríaca, ¿no, Ramiro? Sí, es austríaco. Archienemigo de exactamente, la política keynesiana. Por eso están enfrentados. Pero sin embargo, lo tenemos ahí. Y la guerra mundial de economistas. Claro, y dicen lo mismo de la inflación, ¿no? Tyson y Forman. Bien, ahí está. Así dicen algunos libros. Muy bien. Bien.
Bueno, vamos a hablar ahora de las medidas que ha tomado el gobierno. El gobierno tomó medidas, como vos decías el otro día, anunció un 2% para los empleados públicos, ya han perdido más de un 6%, y un 3% para los jubilados. Estas medidas que de alguna manera son un paliativo para un conglomerado importante de los ciudadanos, pero no para todos. Decíamos que los funcionarios públicos son el 15% de los trabajadores en el Uruguay, y además los jubilados y los pensionistas son 380.000, cerca de 400.000. Pero hay un 85% de trabajadores que tienen que ir a consejos de salarios, aquellos que tienen trabajo, o esperar de la naturaleza cosas, porque los que no están formalizados en el trabajo en Uruguay están padeciendo la situación, pero no tienen una medida de alguna manera de respaldo del gobierno al no tomarse una medida específica, sobre todo, por ejemplo, con los bienes de consumo, ¿no? O sea, con la canasta básica. Thais. Sí, yo creo que acá, de la forma como se está planteando, hay un poco de confusión y creo que se están tocando dos cosas distintas. Una es el combate a la inflación, que lo hace con estas medidas de aumento del gobierno, que después vamos a profundizar más. Y creo que otra cosa distinta es solucionar el problema de la gente que viene pasando mal. Que no puede haber una medida, me parece a mí, para solucionar todo. Por eso el gobierno está diciendo que para solucionar el caso de los no trabajadores, de los desempleados, de los cuentapropistas, que está pasando muy mal, porque es cierto que la gente está pasando muy mal, va a anunciar medidas de MIDES, del MIDE, bueno, vamos a esperar a ver qué hace y cómo son, porque este gobierno se ha caracterizado, yo creo que muy bien asesorado, por ir dando noticias que entienden que son buenas, como puede ser un aumento, y después con el tiempo tratar de dar otra más, y después con el tiempo dar otra más. Es decir, todo el mundo se preguntaba, porque este aumento que estamos hablando recién se va a cobrar en agosto. En agosto. ¿Por qué lo dicen ahora? 90 días. Bueno, un analista dijo que la buena noticia había que darla antes del 1 de mayo. Claro. Y que después el MIDE va a anunciar otras cosas con el MIDE para ver cómo soluciona el problema de esa otra gente. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Que este tipo de medidas es solo para combatir la inflación. Y acá pasan varias cosas. Hay distintos tipos de inflación según el porcentaje que tengan. Una inflación de un 10% en realidad no es una inflación tan grande. El Frente Amplio estuvo con ese tipo de inflación de ese porcentaje. El problema cuál es que la gente viene castigada del 2020, tras de cuarnos palos. El 2020 perdí plata, el 2021 perdí plata, y ahora en el 2022, y todo eso es acumulativo. Y ahí es donde está el tema, ¿no? Y bueno, está bien, yo creo, darle aumento, pero es un aumento muy pequeño. No creo que solucione nada. De acá a 3 meses, ya la inflación se va a comer ese aumento del 2 y del 3%, porque estamos teniendo un 1% mensual. Entonces, y bueno, y que ya se perdió, como decía, mucho dinero antes. El camino no es malo, tenía que haber sido antes y tenía que haber sido más. Y vamos a quedar a la expectativa de qué es lo que hace, qué medida planea con el MIDE para solucionar el problema de esa gente más humilde más complicado, que está pasando muy mal también. Y otra cosa, porque parece a veces que los números mienten y cuando se habla tan así no coincide con la realidad, porque es cierto que la inflación
si uno considera todo el año, es 9%. Pero la inflación en alimentos y bebida no alcohólica es un 12%. Sí. Es decir, lo que la gente compra está consumiendo en el supermercado no es un 9, es un 12%. Y en el mes hubo una inflación, en el mes de marzo, ¿no?, de un 1%, y en alimentos y bebida hubo una inflación del 2,4%. Es decir, como que parece que se va agravando, que cada vez el aumento de los alimentos va siendo más grande que el aumento de todo el nivel de precio. Y bueno, hay que ver qué número hay que tomar para poder entender el problema de lo que se habla de que la plata la lleva al supermercado y no te alcanza. Bien. No, incluso los supermercados, los almacenes, Cambado en particular, se ha quejado de la baja de consumo, porque de alguna manera conlleva la inflación a la baja de consumo. Sí. Necesariamente, ¿no? Ramiro. No, a ver, hablando con respecto al gobierno, después de haber visto cómo funciona un poco la estructura económica mundial, un poco también gracias a este señor Keynes, que bueno, fue el principal responsable de la estructuración de cómo funcionan las cosas económicamente a nivel de multilateralidad entre los gobiernos y el comercio mundial. ¿Qué puede hacer Uruguay en ese concierto de inflación global, ¿no? ¿Hasta dónde podemos llegar para poder evitar las cosas que nos vienen de afuera y que al parecer, si uno analiza los principales analistas internacionales en habla inglesa o en española, cuando uno lee New York Times, Bloomberg, bueno, todos los portales de Financial Times, uno ve que es un pesimismo generalizado, un pesimismo yo diría también con ciertas dudas. Es decir, hay dudas, hay incertidumbre, pero las incertidumbres son pesimistas con respecto a cómo se va a comportar la economía mundial. Si bien se espera un crecimiento económico, se ve que hay pesimismo con respecto a lo que es la inflación, sobre todo el precio de las materias primas se sigue esperando que sigan subiendo. Entonces, en ese concierto internacional, ¿qué puede hacer un país tan pequeño como Uruguay, ¿no? Bueno, a ver, yo no soy experto en el área, creo que el gobierno sabrá o no sabrá lo que hace. Creo que lo vamos a vivir en los próximos meses, cada uno de nosotros con nuestros bolsillos, nuestra cartera, nuestra billetera, veremos cómo se comportan las cosas aquí. Bueno, yo creo que el gobierno lo que ha hecho es tratar de hacer lo mejor posible dentro de las posibilidades que tiene, pero a veces eso no alcanza. Entonces, bueno, no me queda más que decir Ramiro, también hay una promesa electoral de recuperación de los salarios. Promesas, hay muchas. No, indudablemente, pero que bueno, el gobierno prometió como campaña y a su vez durante el gobierno que iba a haber una recuperación salarial. Y ha bajado durante 2 años seguidos. Y bueno, por eso digo, ¿le da el tiempo? Y eso sería una pregunta para nuestro querido contador Thais, que está hoy presente. ¿Le da el tiempo al gobierno para recuperar el poder adquisitivo que se ha perdido hasta ahora de todos los trabajadores? Porque eso sí es lo que a mí me preocupa. Porque si usted le suma a la inflación que sigue subiendo, todas las cosas suben todos los días y a su vez los salarios se siguen manteniendo en el mismo flujo, ¿cómo hacemos nosotros para que el uruguayo cada vez tenga mayor poder adquisitivo? Es un gran tema. El gobierno, esas metas que se había fijado, hoy, donde está parado, ¿le da para llegar a fin de periodo aumentando los salarios a los trabajadores y que no pierdan poder adquisitivo? Bueno, es una pregunta que, bueno, yo realmente hoy en día no sé si llega al gobierno, ¿verdad? ¿Thais? Yo lo que digo que lo que se perdió, ya se perdió, no se recupera, ¿no? Porque si vos estás ganando, Marcelo, 150 pesos y yo te empiezo a pagar 120, que perdés 30, y estás 3 años perdiendo 30, a final del periodo te pago 150 y te digo, mirá, llegaste igual que el principio, vos me vas a decir, y los 30 pesos que me fuiste sacando durante los 3 años, ¿qué hacemos con eso? Entonces, ¿qué es recuperar? Recuperar es llegar, que no creo que se haga tampoco, ¿no? Sobre todo, porque para poder aumentar los salarios de esa manera, de que se llegue a compensar lo que ya se perdió, tiene que haber sectores que pierdan un poco lo que se ganó. Y yo no veo
voluntad de esos sectores de ir diciendo, bueno, yo voy a contener un poco lo que estoy ganando para dárselo a los trabajadores. Yo creo que la actitud, y no me voy a poner en defensor del presidente Lacalle, pero la actitud de todas las cámaras empresariales, porque hay cámaras que ganaron mucho dinero en todo esto, no fue decir con buen gusto, vamos a hacer lo que dice el presidente de adelantar el aumento de sueldos. No he visto de ninguno. Es decir, cuesta mucho que las cámaras comprometan su dinero, digamos, en una ayuda a aumentar el sueldo. Entonces, bueno, pero contador, una cosa, discúlpeme que le interrumpa. Eso va a crear otro conflicto y no creo que al Partido Nacional le convenga tener un conflicto con esos sectores. Si uno ve cómo estamos analizando desde hoy, que los ricos más ricos del mundo están generando cada vez más ganancias, vemos que las clases trabajadoras a lo largo del mundo están perdiendo poder adquisitivo y estos mega ricos se han vuelto pero multimillonarios de una forma que no existe otro periodo en la historia donde los ricos se hayan vuelto tan ricos y tengan tanto poder. El señor Elon Musk, para que tenga una pequeña idea del poder que tiene este señor que compró el otro día, creo que el 9% de todo lo que vale Twitter, que es una multinacional de redes sociales que tiene un alto valor en el mercado, es una empresa que vale muchos billones de dólares, compró el 9% como quien compra, no sé, un kilo de papas en el supermercado, ¿no? Este señor, cada vez que publica en Twitter, hoy compré un par de calzado de determinada marca, o no me gustó tal refresco, hace que la fluctuación de las acciones de esa empresa que él menciona o vayan a la alza o vayan a la baja. Entonces, de hecho se le quería prohibir la cuenta de Twitter a Elon Musk porque pues estaba generando problemas, estaba generando pequeñas crisis económicas solo con lo que él pensaba por tener el poder económico que tiene, ¿no? Es decir, estos multimillonarios que se han vuelto de una forma ricos como nunca ha existido un emperador, un gobernante, un sultano, no ha existido nunca en la historia de la humanidad tan poderoso económicamente como los que hay hoy, ¿no? Y no es uno, son 10, 20 personas que tienen este poder, que pueden hacer tambalear la economía solo por lo que piensan. Digo, en este contexto internacional, acá lo que está fallando es este modelo económico mundial creado en el acuerdo de Bretton Woods, que ya no da para más. A ver, yo lamento decirlo en estos términos, yo sé que suena medio complicado, pero la culpa es de cómo está estructurada la economía a nivel mundial. El capitalismo ha llegado a una época en donde ya no se sostiene de forma justa y ha entrado en la etapa final, que Marx muy bien decía, yo no soy marxista, pero creo que en algunas cosas tenía mucha razón, en la etapa final del capitalismo donde los multimillonarios que iban a ser poquitos iban a terminar devorándose a toda la economía mundial, y bueno, eso se veía reflejado en la frase también que veíamos muy recortada de toda la teoría de Marx, que era que bueno, cuando los ricos se vuelven cada vez más ricos, los que tienen que sufrirla obligatoriamente, porque la riqueza no es ilimitada, ahí entramos en el concepto de la economía, lo que significa la economía como ciencia, que es manejar recursos finitos para necesidades infinitas. Bueno, como los recursos son finitos, cuando alguien se apropia mucho de ellos, otro deja de tenerlos. Entonces yo creo que ahí el problema es que tenemos que pensar las cosas desde arriba, porque estamos dándole vuelta al mismo problema vez tras vez. Un economista ruso se llamaba Kondratiev, que se creaban los ciclos Kondratiev, de hecho que él pudo pronosticar con cierto éxito mediante series temporales, ya en esa época, estamos hablando de 1920, 1930, las crisis que se iban a dar en el capitalismo por su sola estructura, ¿no? Entonces, a ver, estamos haciendo trampas al solitario. El problema lo conocemos todos cuál es, que es que la estructura financiera mundial, el capitalismo internacional, ya se fue de las manos, y bueno, lo que queda esperar es que los ricos en determinado momento de la historia se terminen de apoderar de los gobiernos de todo, por de facto o por razones prácticas. Y bueno, lamentablemente creo que los gobiernos nacionales están enfrentando una crisis que es la nueva crisis de los estados nacionales, ¿no? Hasta dónde la economía mundial no tiene más poder y más soberanía sobre el territorio, sobre las decisiones económicas que los mismos gobiernos. Futurología difícil, ¿no? No, pero hay teorías sobre esto, mire, no lo digo yo. No, por supuesto, pero digo, para la ciencia económica está complicada. Lo que pasa no lo digo por que están interpretando, me parece a mí, sí, mal a Adam Smith
Adam Smith no era tan malo, era profesor de moral y de ética y bueno. Y le hacen decir que la economía es una guerra entre las personas para que cada cual busque su máxima utilidad, ¿no? Que la mano invisible iba a solucionar todos los problemas. Y bueno, en realidad él no dijo eso, pero mucha gente actúa así. Yo lo que digo es que Uruguay tiene el problema con el aumento de los alimentos que viene de afuera, con el precio de los combustibles que viene de afuera, pero eso es una parte de la realidad. Uruguay tiene un viento de cola como no lo ha tenido ningún gobierno en toda la historia, con el precio de la carne, con el precio de los granos, con el precio de la soja. A Uruguay le están entrando miles y miles y miles de millones. ¿No habrá alguna forma, que yo no conozco, no soy gobernante, no soy ministro de Economía, de sacarle un poquito a eso? Que eso lo hagan de buena manera para darle a los que están pasando tan mal. En economía todo se puede hacer, nada es imposible. Ahora, no veo tampoco en el gobierno ninguna intención de ir por ese lado, de que los ricos ganen un poquito menos para que los pobres puedan ganar. Se necesitan acuerdos internacionales para eso, contador, porque si eso se hace en muchos países del mundo, ¿no? Claro. Es decir, con la plata, tanta plata que entra, poner un poco para los que menos subsidiar los que menos tienen. Biden lo está queriendo hacer en Estados Unidos y no se la están poniendo fácil. No, es muy difícil. No se la están poniendo nada fácil. De hecho, el otro día, justamente volviendo al mismo multimillonario del momento, que es el tipo más rico de toda la historia de la humanidad, que es Elon Musk, él tuvo que vender acciones, porque también está este tema que, bueno, tendríamos que ver de vuelta a lo que vimos atrás, que es el dinero bancario, cómo que se crea, dinero ficticio. El señor Elon Musk tiene un capital que supera los 300.000 millones de dólares, pero no es que los tenga en moneda. Tiene mucho de ese dinero, no existe realmente, es dinero ficticio creado por los bancos, ¿no? Entonces el otro día tuvo que vender una cantidad de acciones de Tesla, que es su empresa más importante en este momento, para poder pagar los impuestos que Biden ha creado. Pero tuvo que vender acciones porque no existía dinero real, tuvo que vender esas acciones para que le entrara dinero real para poder pagar. Entonces eso ha generado un malestar, porque ahí entramos en otro tema más complejo, que son las burbujas inflacionarias, las burbujas de dinero ficticio, ¿no? Que es cuando, bueno, todos empiezan a demandar ese dinero que no existe y los bancos no pueden responder a ello. Entonces eso es el miedo que hay, de que los multimillonarios tengan que vender acciones y no haya suficiente dinero real para pagarle a esas acciones. Entonces eso generaría otra burbuja parecida a la que pasó en 1929, ¿no? Bien. Contador, para ir terminando, ¿cuántos tipos de inflaciones existen? Y bueno, la otra, ¿qué se debiera hacer para bajar esa inflación? Y bueno, la pregunta bastante compleja, ¿no? Pero ya hablamos, ¿no? Bueno, cuando se habla de tipo de inflación, es según el porcentaje de aumento, bueno, hasta el 10% se le llama inflación reptante o rastrera, que es una inflación que puede que se puede manejar, teniendo manejable. Es manejable. Después tenemos entre 25 y 35% más o menos, entre 20 y 30 ahí, yo qué sé, ¿no? Que se le llama inflación moderada, es decir, lo más veteranos, José, nos acordábamos de esa y nos acordábamos de la alta inflación que podía llegar al 100% o mayor al 100%, y después está lo que se llama la hiperinflación, donde el dinero ya no sirve para nada. Venezuela, por ejemplo. No, eso es galopante. Venezuela. Inflación galopante. Y en Alemania, enseguida de la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar. Gente cobrando el sueldo.
te daban media hora libre, te pagaban el sueldo y te daban media hora libre en el mismo trabajo, para que fueras con un montón de plata a comprar pan, porque si esperaban que vos salieras cuando terminaba el trabajo, el pan ya se había multiplicado por 3 había o subido 4, y no podías comprar. Hay una foto muy icónica. Con esa carretilla de plata no podías comprar el pan. No podías ni comprar el pan. Es que hay una foto muy icónica que si uno la busca en Google la va a encontrar, es la crisis de inflación galopante de la República de Weimar, se llamaba. Fue el gobierno semidemocrático ahí que anduvo muy mal y bueno, terminó en el nazismo porque andaba tan mal que la gente terminó votando a un loco, ¿no? Que les prometía sueños de glorias y bueno, sabemos los resultados. Pero la foto icónica que me refiero es que hay una señora justamente que va con un carrito de compra al supermercado, todo lleno de billetes de marcos alemanes que no valían nada en aquel entonces, a comprar solo un pan. Un carrito entero lleno de billetes hasta el tope. En Venezuela pasó la otra vez una torta de plata y una cosa imponente para comprar 1 litro de leche. Sí, y dice, bueno, no tiene Ese valor. es el tipo de... Acá tenemos la inflación del 10%, no es una cosa catastrófica, sí el problema es que se ha alargado mucho la pérdida de poder adquisitivo de la gente y eso agrava. Claro. Es decir, con el Frente Amplio había una inflación del 10%, pero se aumentaba los salarios superiores a la inflación. Entonces, y la jubilación. Y las jubilaciones también. Entonces era un problema que era llevadero. Por más de que el porcentaje de inflación sea el mismo, era distinto antes que este caso de ahora, que sí que es preocupante. Y sobre todo que la mayor parte de la inflación está en alimentos y en bebidas alcohólicas, ¿no? Bien. Es mayor que el promedio. Y bueno, está. Vamos a ver ahí, yo qué sé. Yo creo que el control de precios no es una medida y bueno. No da resultado. Pero está, claro, algunos sectores están pidiendo. Otros piden la baja por ejemplo, que el gobierno le quite el IVA a algunos productos. Eso. Bueno, pero esa es otra contradicción, porque acá parece mentira, pero el gobierno parece que va dando para un lado y para otro como los carritos. El gobierno en la LUC quita la obligatoriedad de pagar el sueldo con tarjeta. Queda básicamente a criterio del patrón, porque dice que con un acuerdo, pero nadie que va a pedir trabajo va a discutir con el patrón cómo le pagan el sueldo. O sea que si el patrón le quiere pagar en efectivo, le va a pagar en efectivo sin tarjeta. Y eso ya quedó, y está bárbaro. Pero ahora parece que se le va a quitar el IVA a algunos productos. Y está bien, es una buena medida. Pero ¿qué pasaba antes? Usted bajaba el IVA y los comerciantes no bajaban el precio de las cosas. Entonces, para evitar eso, usted va a poder comprar y bajar el IVA si paga con tarjeta. Entonces, ¿cómo? Por un lado, la LUC le saca la posibilidad de tener la tarjeta y ahora, para poder ahorrarse ese IVA, va a tener que comprar con tarjeta. ¿Cómo? No entiendo esas cosas. Bien. Ya hay una señora, una jubilada, que me comentó, Daniel, yo después de la luz dejé de usar tarjeta. Claro. Y ahora para ahorrar el IVA tengo que volver a la tarjeta. Increíble. Son cosas que no se entienden. Tenemos aquí en pantalla una fotografía en Venezuela de esa carne que compró, la cantidad de dinero que tiene que llevar para comprar esa carne. Ahí está. Sí, igual ahora hay que destacar una cosa, ¿no? La hiperinflación, o un pollo, ¿no? En sí. este caso. Ahora Venezuela... papel higiénico. Ha entrado, gracias a la suba del petróleo internacional, también a mejorar su economía. Claro. ¿no? Sí. La economía venezolana ha sido una de las que ha crecido más a nivel mundial gracias a la suba del petróleo internacional. Creo que ha de ser la única economía que se está beneficiando de todo esto. No tomate a Venezuela, pues se te puede complicar. Bien. Bueno, gracias Bruno por las imágenes.
Bueno, contador, agradecerle la presencia por acá, lo vamos a invitar más seguido. Encantado. Para hablar de estos y otros temas también que tienen que ver con la economía, la política, bueno, todo lo que Propuesta de alguna manera trata todos los miércoles, así que le agradezco. Y me voy a despedir con una cosa que dentro de todo es muy cómico lo que pasa en Japón. Usted sabe que si bien la inflación es mala, una inflación de un 2% aproximadamente es buena porque hace funcionar la economía. Claro. Si usted quiere una economía que crezca, es conveniente tener una inflación de un 2%. Sí, claro. Los japoneses no están acostumbrados a la inflación, no les gusta que le aumenten los precios, entonces cuando un precio aumenta no compran, ahorran y no compran nada. Entonces claro, los comerciantes, ¿qué es lo que tienen? No pueden aumentar los precios, tienen que dejarlo bajo, sin inflación. El gobierno, por un lado, quiere una inflación de un 2% para el crecimiento, pero como los japoneses no compran nada, la inflación sigue estando hoy en día más abajo del 1%. Sí. O sea, una buena es algo cómico, ¿no? Claro, pero es muy cierto lo que dice el contador y eso está bueno aclararlo, porque el proceso contrario a la inflación es la deflación. Claro. Es decir, ¿y cuál es la única forma que crezca una economía? Bueno, que exista una inflación moderada, obviamente, ¿no? Que no afecte el poder adquisitivo demasiado de los ciudadanos, pero tiene que existir la inflación para que haya crecimiento económico. No inflación como estamos viendo ahora a nivel internacional, que eso no ayuda a nadie. Claro. Bien. Bueno, Marcelo Rodríguez. Un gusto como siempre, José, estar en estos micrófonos. ¿Está preparado después de las vacaciones? Compartir y bueno, y para el próximo miércoles vamos a tener un par de notas muy interesantes. Se está trabajando mucho también y bueno, vamos otra vez a estar en los diferentes barrios y con la problemática de la gente como corresponde, ¿verdad? Vuelve el Ombudsman. Vuelve el Ombudsman. Bueno, bien. Solicitado por la gente. Ramiro. Bueno, realmente agradecer a toda nuestra amorosa y cariñosa audiencia que nos ha estado soportando en el día de hoy, que vertimos unos cuantos conceptos pesados. Para eso trajimos al contador, que hizo un trabajo brillante en bajar a tierra, porque el contador también recordemos que es profesor, profesor con mucha experiencia de liceo, entonces bueno, tiene esa magia didáctica de poder explicar conceptos realmente complejos de una forma que todo el mundo lo puede entender. Y bueno, creo que más que agradecer también a todos nuestros compañeros de equipo del canal que han hecho un buen trabajo, Bruno en pantallas también, ¿no? Que también se ha portado muy bien presentando las imágenes y todo. Y bueno, de vuelta, para finalizar y cerrar esto, agradecer de todo corazón a ustedes que han estado siempre apoyando este programa y que bueno, seguirán estando apoyándolo, porque creo que no hay lugar a dudas, somos el programa número 1 del departamento que tratamos los temas, sea locales o internacionales, con la mayor seriedad posible, porque usted lo merece, señora televidente. Bien, la semana que viene vamos a estar hablando, por supuesto, de esto que está sucediendo en la Junta, ¿no? O sea, el llamado a sala de la alcaldesa Solís de Mataojo y el llamado a sala del intendente departamental Mario García, que esta noche mismo está en la Junta. Así que de todo esto hablaremos la semana que viene. Que pasen y que tengan una buena semana.